Bueno, nos alegra mucho estar transmitiendo estos mensajes de reflexión alrededor de la carta a los Efesios. Vamos a ver la segunda parte. Es muy amplia, muy enriquecedora y muy poderosa la carta a los Efesios. Esta carta que nos habla de nuestra posición en Cristo es muy práctica también para la vida. Y quiero darle la bienvenida a todas las personas que están aquí acompañándonos, como también a los que van llegando a través de las redes de YouTube. Quiero invitarles para que se suscriban y coloquen la campanita, estamos pendientes y aquí tenemos las dos hermanas que son muy poderosas en intercesión, pastoras, para que los apoyemos en oración. La oración es fundamental en todos los aspectos de nuestra vida, sea alabanza, intercesión, personal, en todos los aspectos del cuerpo cristiano, porque sin la oración no mantendríamos esa planta poderosa para ver los milagros, señales y prodigios que el pueblo de Dios debemos ver. Entonces vamos a entrar a ver la segunda parte del libro de los Efesios, y quiero hacer una síntesis antes como introducción. La carta a los Efesios es una de las grandes cartas del apóstol Pablo, porque fue llevada a una cultura pagana. Éfeso era un centro comercial, cultural, de encuentros de culturas en Asia Menor. Allí el apóstol Pablo, Dios lo usa durante unos 2 años para establecer una escuela bíblica en un lugar neutral entre judíos y gentiles. La escuela bíblica allí estuvo durante 2 años, y aún Dios hizo grandes cosas a través del apóstol, no solo predicación, milagros también. Pero quiero contarles y hacer una corrección de que la diosa central no era la diosa Afrodita, sino Artemisa. Yo dije la semana que prediqué que era la diosa Afrodita, no, es la diosa Artemisa, pero tienen similitudes, exaltando la belleza y otra serie de cosas, la fertilidad, etcétera. Pero yo quiero hablarles hoy acerca de esa carta y su propósito, que las personas, sean judíos o griegos o gentiles, entendamos que Dios ha diseñado un proyecto eterno para nuestras vidas. Y el versículo central dice: bendito, es como un canto, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Recordándoles la predicación que colocamos la semana antepasada, acerca de Efesios y la primera parte del plan amoroso de Dios para nuestras vidas. Encontramos que el apóstol Pablo, en el primer capítulo, resumiendo, dice que la palabra de Dios que nos bendijo es algo que ya tenemos en Cristo. Cuando una persona recibe a Cristo, se está reconectando con el proyecto eterno de diseño y propósito, que aunque nacimos en pecado y en maldad, Dios ya tenía previsto la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros fuésemos santos, apartados para Dios y sin mancha. Y nos escogió no por las obras, méritos nuestros. Nosotros no tenemos méritos, es por la gracia. El apóstol Pablo se dirige en muchas de las cartas diciendo: gracia, paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un cristiano nunca se jacta de nada, le da toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que nos escogió, nos planeó. Eso también lo dice Romanos 8, dice que a los que predestinó nos escogió para que fuésemos hechos con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y nos aceptó. No es que Dios nos genera una inseguridad de que si tú te portas bien o te portas mal, sino que ya Dios tiene toda la provisión para suplir esa aceptación en Cristo Jesús. Dice el versículo 6, fuimos comprados, porque lo único que quita el pecado del mundo, como decía el apóstol Juan, es Jesucristo. Dice Juan el Bautista, decía: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Ningún ser humano puede jactarse en la presencia de Dios. Las religiones son modos de acercarse a Dios, pero jamás quitarán la culpa, el pecado y las consecuencias del pecado. Por eso necesitamos a la salvación por medio solo de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra salvación, ni en ninguna religión, sea budismo, hinduismo, mahometanismo o cualquier otra religión que busque exaltar más a los hombres, y solamente la gloria es para nuestro el Señor. Y Dios tenía un propósito, aparte de eso, de hacer una sola familia, un solo cuerpo, que son entre judíos que siempre tenían sus normas traídas del judaísmo, de toda del decálogo y todo lo demás, y con los gentiles que estaban completamente actuando según sus propias conciencias oscuras, pero unir una sola familia por medio de Jesucristo. Ya no hay diferencias raciales, culturales, idioma o raíces. Ya Dios hace todo en Cristo. O sea que Dios está estableciendo un cuerpo, un organismo vivo, en el cual nosotros somos la manifestación visible de Dios, el cuerpo de Cristo. Dios mira a través de los ojos nuestros, Dios habla a través de nuestra boca. Él es, porque somos, dice la palabra de Dios, templos del Espíritu Santo. Es este capítulo 1, entonces nos habla de las bendiciones que recibimos en Cristo, y dice Pablo que necesitamos comprender por medio del Espíritu Santo el conocimiento y el poder, porque hay muchos cristianos que vivimos o han vivido temerosos, llenos de dudas, como una mentalidad de esclavo. Pero cuando escuchamos los testimonios, como la hermana Lucimeria contó, y no solo ella, sino muchos testimonios, aquí tenemos testimonios impresionantes de sanidades, milagros, y también de muchas otras iglesias, pero ellas tienen un ministerio muy especial que nos estimulan a la evangelización. Pero Dios es el que está moviendo en todos los cuerpos, en cuerpos cristianos, en todas las personas que se rinden al Espíritu Santo, que lo buscan en oración y que quieren caminar en el Espíritu, porque una vida cristiana no es emocionalismo. Hay muchas iglesias, esa iglesia es grandísima, ungida, pero la gente no se arrepiente, salen lo mismo que entran. Ese no es el cristianismo. El cristianismo tiene que tener cambios en la vida. Por eso Pedro decía, arrepintiéndonos, volviéndonos a Dios. Ahora, Dios pide, o Pablo pide, un espíritu de sabiduría. Cuando tú vayas a orar a Dios todos los días, pídale a Dios sabiduría en todas las decisiones, en todos los aspectos, con sus hijos, con su familia, en su hogar, en los negocios. Dios quiere controlar. Ese sí tiene el control, pero no nos esclaviza, nos da la capacidad de tomar decisiones, pero siempre entendiendo que Él es el centro de nuestra vida, Jesucristo. Pero también en el capítulo 2, el capítulo 1 habla de esas bendiciones, en el capítulo 2 refuerza la importancia de que nosotros somos la iglesia, la casa de Dios. Es decir, nosotros ya pertenecemos a un andamiaje, que es una estructura donde podríamos hablar de una casa o un edificio, son como ladrillos, columnas, planchas, etcétera. Cada uno es un miembro vivo, es un ladrillo vivo que estamos construyendo el crecimiento, porque la cabeza del cuerpo de Cristo es Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo nos habla aquí en el capítulo 2 de que nosotros nos dio vida. Es decir, una cosa impresionante es que para poder nosotros, la religión no da vida, ninguna fundación u hombre. Dios da vida espiritual, cambia, transforma. ¿Cómo es posible que las peores criminales Dios pueda ser personas como ángeles? Puede hacer reconstruir hogares, puede hacer cosas nuevas, porque la persona es miembro del cuerpo de Cristo, de la casa de Dios. Nos dio vida y nos resucitó. Y hay una cosa sorprendente: lo que está ocurriendo aquí está ocurriendo en el cielo. Dios está manejando todas las cosas desde el cielo. Por eso le dijo a Pedro: todo poder me es dado, y a los discípulos, en el cielo y en la tierra. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo, lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. El pastor Cho, que ya falleció, fue un hombre extraordinario. Era budista, incrédulo, pero ese ministerio en Corea del Sur se levantó bajo la oración.
en todos los aspectos, ayuno, intercesión, en los hogares, como están haciendo las hermanas, en los hogares impactando, vigilias, ayunos, en todas las formas. Y Corea del Sur, que estaba en guerra con Corea del Norte, empezó a resurgir como una nación poderosa. Corea del Sur tiene 7 u 8 veces más el índice per cápita mejor del mundo y aquí de Colombia, y es más o menos una población de Colombia, y es 7 u 8 veces más rica que Colombia. Cada persona tiene una vida más digna. No estoy diciendo que no haya problemas, pero el pastor Cho dijo, la oración, y se lo recomiendo a todos, es clave del avivamiento. Y él arranca como una promesa que la hemos tenido nosotros como bandera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, veremos cosas grandes en este país, que sorprendentemente, yo no sé cómo, Dios no ha permitido que este país haya una guerra civil. Como en Colombia no haya problemas de ruina y pobreza económica. Más de 4 millones o 3 o 4 millones de venezolanos han salido por todos los países cuando era de las naciones más ricas. ¿Sabe por qué? Porque allá se practicó la brujería, porque allá empezó la idolatría aumentada. Venezuela cayó en una ruina económica. Colombia no lo va a hacer, porque hay un grupo de personas, cristianos, pastores, que estamos orando porque este país llegue a ser, se cese la horrible noche y en surco de dolores el bien germine ya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Démosle un aplauso al Señor, porque Dios va a hacer un avivamiento. Pero el avivamiento no es llenar una iglesia solamente, y aquí es la iglesia avivamiento, pero y que se cae, amén. Pero eso no es lo cambio permanente. Si ya no hay conversión fuera, si no hay transformación, si los cristianos siguen en huepaje y haciendo vidas desordenadas, entonces no hay cristianismo, es puro emocionalismo. Necesitamos llevar a un cambio de vida, y esto solo lo puede hacer Dios por el Espíritu Santo. En el capítulo 13 el apóstol Pablo habla acerca de que la iglesia es un misterio divino. Cómo juntar a pueblos de diferentes razas, de diferentes culturas, de diferentes formas de creer, y los convierte en una sola familia. Increíblemente eso lo hace Dios a través de la iglesia. La iglesia es uno. Por eso yo creo muy importante, sea que la iglesia es pequeña o grande, la iglesia no lo determina el número de miembros, sino la calidad de unidad familiar. Yo tengo hermanos en España, en diferentes lugares, ustedes también. Todos los cristianos de diferentes partes del mundo tenemos una iglesia universal, porque todos, según Pablo, hemos sido bautizados en un mismo espíritu. No necesitamos bautizos. No, venga para acá o reciba el Espíritu Santo y pum, se cayó y ya con eso. No, el Espíritu Santo se recibe por fe. Y una evidencia es que cuando aparece Cornelio con su familia, el apóstol Pedro empieza a predicar, y el Espíritu Santo, sin necesidad de dogmas judíos, son tocados por el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Dios no tiene excepción de personas. Por eso, pero necesitamos no solo que los cristianos reciban a Cristo, sino que empiecen a congregarse, porque eso es muy importante en las casas. Me parece que es algo que nosotros necesitamos impulsar, pero no es suficiente en las casas. Hay que congregarse, porque usted puede prender el YouTube y mirar muchos buenos pastores, pero también falsas doctrinas. Usted necesita enseñar, y un pastor o una pastora que enseñen la palabra de Dios bajo cobertura. Yo soy muy amigo de participar en ASMICEF, Asociación de Ministros Evangélicos del Valle, porque yo necesito recibir. Yo necesito también que otros oren por mí, y no ser pastores independientes, que lo más probable es que sean blancos del enemigo y confusión, porque se siente que saben que Dios les dio la visión solo a ellos. Dios, necesitamos un cuerpo también de pastores en cada ciudad, donde apoyemos al presidente de la denominación, pero cada uno en su diferente realidad, apoyándonos mutuamente. Ahora pasemos al capítulo 4. Ya en la segunda parte del 4 al 6 nos habla cómo debemos vivir. Nuestra vida tiene que ser una vida totalmente unida por una fe, un bautismo, un Señor, un cuerpo. Nosotros aquí no le pertenecemos sino a Jesús, y Él nos dirige, pero bajo los diferentes ministerios. Miren usted que en el capítulo 4 Pablo habla de muchos dones que son regalos de Dios,
y muchos ministerios. Dones son los regalos, por ejemplo, el don de sanidad, el don de lenguas o el don de profecía. Pero también esos dones se tienen que ejercer dentro de 5 ministerios. Una iglesia debe o apoyarse en otras iglesias con primeramente los apóstoles. Los apóstoles no es, hay una diferencia que existen, que es que los apóstoles fundamentales no se repiten, son los únicos, son los que el Señor estableció. Sobre esa doctrina existen ministerios apostólicos que establecen iglesias, que establecen servicios, pero existe también el ministerio del apostolado y el profeta. Los profetas de hoy sobre todo deben basarse en la palabra de Dios. Hay gente profeta, pero un profeta que anda ahí por ahí sin una sujeción a un cuerpo y una visión, me parece que existe graves problemas. Y miren ustedes en las redes las confusiones que representan y mueven mucha gente. Tienen muchos dones y al final terminan desviándose del camino de Dios. Y uno de los grandes engaños del enemigo de hoy para muchas iglesias y profetas es la teología de la prosperidad. Es un engaño que ha hecho que muchos pastores se desvíen, se separen de sus hogares, vivan una vida desordenadas y engañan porque reciben la unción o mueven mucha gente. Pero hay manipuladores, hay engañadores, hay pastores que detrás de los púlpitos no viven una vida de santidad en su hogar, ni con su familia, ni son honestos, roban plata. Y eso se sabe que aquí en Cali existe y en diferentes partes del mundo. Por eso un cristiano tiene que discernir las cosas del Señor. Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, que lleva a que la gente se convierta a Cristo, pastores y maestros. Un pastor tiene que ser maestro, pastor y maestro, y todos unidos para ayudarnos a la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, yo quiero hablar del capítulo 5, ya para el penúltimo capítulo, acerca de la iglesia como novia. La iglesia es como una novia que Dios está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos que creemos bíblicamente sabemos que el Señor Jesucristo volverá a la tierra por segunda vez. Este mundo no seguirá con el impío predominando o las guerras, la violencia, una tierra contaminada, unos ríos contaminados, violencia, violaciones, maltratos, hogares destruidos. No, este mundo un día Jesucristo va a gobernar de la tierra para siempre. Y por eso somos más que vencedores. Puede que la muerte pueda venir, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros estamos preparándonos para la venida del Señor. Y tenemos que enfrentar algo que el apóstol Pablo dice: debemos vivir una vida santa, una vida que agrada a Dios, pero también sabemos que debemos mantenernos porque hay una lucha espiritual. Estamos en un mundo. Y ayer, el día sábado, el viernes fue el día de Halloween, que es víspera el Satanás se atraviesa como que del día de todos los santos, que es el sábado. Pero la iglesia puso eso porque el Halloween es víspera del día de los santos. Y esas costumbres las trajeron de los celtas, de Europa, de Irlanda, para hacer un culto en cierta forma a los muertos. Y ya desafortunadamente a la gente en su ignorancia, trayendo de Estados Unidos, que ha ido, es una nación degradada, es una nación que ha ido perdiendo fuerza, pero en medio de todo Estados Unidos es una nación que ha tenido una cualidad que muchas otras naciones no han tenido: han evangelizado con la Biblia. La nación que más misioneros y que más Biblias ha publicado en el mundo son los Estados Unidos. Aquí vivimos una cultura pura religiosidad donde decía que el que leía la Biblia se volvía loco. Pero hoy, gracias a Dios, por eso oramos por Estados Unidos, porque existen cristianos genuinos. No digo de qué partido, Dios no tiene allá partido, sea el que fuere, pero cristianos llenos del Espíritu Santo, sin racismo, sin injusticia, sin hipocresía. Pero yo oro por los Estados Unidos, porque Dios nos permitió impulsar la evangelización. Pero necesitamos orar. El presidente Donald Trump, las cosas buenas y las cosas que tiene que corregir, como también el presidente Petro y cualquier otros presidentes, todos necesitan nuestra oración, nuestra bendición. Debemos levantar nuestras manos santas, sin ira ni contienda, para que haya reconciliación, porque el enemigo número uno es Satanás. Satanás
siembra discordia en las naciones. Y existen, dice apóstol Pablo, potestades, principados que gobiernan este mundo y hacen que se maten. ¿Y sabe qué? Bajo el amor de la codicia humana, que es el amor al dinero. ¿Usted cree que la guerra de Rusia con Croacia, no, con Ucrania, usted cree que fue solamente por imagen de que? No, por el dinero, por el gas, por los recursos. ¿Por qué la pelea China con Taiwán? Por la platica. ¿Sí? Porque otras naciones quieren producir armamentos, porque quieren invadir, y así ha sido la historia de todos nuestros países, invasiones de unos por otros, la codicia humana, la esclavitud, el racismo y cuántas otras vienen fruto del corazón depravado del hombre, que es alimentado por Satanás. El apóstol Pablo, vamos a mirar finalmente Efesios 6, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Por eso decimos, pero las hermanas, ¿por qué se casan y oren y oren? Parece que no tienen otro oficio que hacer. Pero ¿sabe qué? Es que la oración es la conexión más poderosa para mover los hilos y desarmar fortalezas espirituales, artimañas del enemigo. Solo con oración, ayuno y una vida consagrada podemos derribar y hacer naciones nuevas. Yo recuerdo una historia que yo conté sobre Almolona. Era una población, escuchen bien, una población que era gente que vivía en las peores condiciones económicas, pero el ayuno, la oración convirtió a todas estas personas en seres diferentes y prósperos. Cuentan que Almolona la gente cultivaba las zanahorias y las recogían más chiquiticas, como el tamaño de un dedo de un mico. Y esta población empezaron a ayunar, a orar, madrugaban a orar. ¿Y sabe qué pasó? Los niños eran desnutridos, la gente tomaba trago, lo que se ganaban iban allá a los cultos idolátricos y le colocaban plata a las muñecas a las vírgenes allá en las procesiones. Se practicaba la idolatría, pero la gente no prosperaba, era más pobre, hasta que llegó el evangelio. Y empezaron a orar, no evangélico, evangelio. Dios transformó. Esa gente empezó a prosperar, esa gente empezó a cambiar, dejaron el alcohol, dejaron las drogas, dejaron la violencia, los padres empezaron a orar con sus hijos, los hogares empezaron a transformarse porque vino la presencia de Dios, fruto del Espíritu Santo. En Colombia podemos hacer cosas nuevas. Yo sé que necesitamos gobiernos que hagan justicia, pero con sabiduría. Necesitamos gobernantes que busquen la oración, que sean humildes en reconocer que esta nación no se manipula ni maneja, o estas naciones, con la fuerza solamente, sino con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, no es por fuerza, sino por medio de mi Espíritu. Y todos los cristianos somos como soldados que tenemos que enfrentar las luchas espirituales de cada día. Ayer vi en las redes conmocionado un joven de la Universidad de los Andes que fue asesinado estando en un bar. Él salió, tuvo una pequeña discusión, y salió, y 3 personas fueron detrás de él y lo mataron. Ahí están en las redes. 31 de octubre, ¿casualidad será? Colmenares, este joven de la Universidad de los Andes que lo mataron hace 9 años. Y el caso de Colombia, con toda la justicia, no se ha encontrado nada, no aparece, todo el mundo se esconde. Existe un mundo de maldad, el que neciamente mete a sus hijos en estos disfraces, en estas prácticas. Algún día viene una maldición. Un predicador, y yo lo vi y lo mandé en las redes, no menciono el nombre por respetarlo, buen cantante, un hombre lleno del Espíritu Santo en sus tiempos, empezó a aprobar el Halloween. ¿Sabían ustedes? Empezó a decir, eso no tiene nada que ver, eso es cultural, no le atraviesa. Y los hijos hoy no creen en Dios, y es un gran ministro. Cerró su iglesia, no menciono el nombre, pero miren en las redes quién es. Con Dios nadie se burla. Puede ser el más ungido, pero si se aparta de Dios, viene la maldición para su familia. Los hijos no quieren saber nada de Dios.
Padres que mandan a su que se disfrace de muñequito, que se disfrace de vampiro, que se disfrace por allá de cosas. Y eso, el diablo se mete en la cultura para hacer cosas que destruyen hasta la unidad familiar. Esta muchacha, lo que es la ignorancia, lamentablemente, cómo se muere por un concurso de trago, que a la que tome más, una muchacha, una mamá de familia, con un futuro promisorio, empieza a tomar en su ignorancia y destruye su vida, se muere tomando trago. Los papás, ¿qué esperaban? Mire el poder de la oración. Mire cuántas cosas puede hacer si una madre se arrodilla, impide que Dios haga locuras con sus hijos, porque así los hijos no crean. La oración frena la maldad. Tu casa, la sangre de Cristo, tienes que cubrirle a toda tu casa y tú procurar vivir siempre una vida que agrada a Dios, pero reconocer que vivimos y debe empezar en nuestra casa. En nuestra casa. La iglesia tiene que empezar en la casa, como decía la hermana, en las casas, pero en nuestras casas, porque dice la Biblia que si alguno no provee, y hablando de la provisión material, pero también creo espiritualmente, para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La oración es un arma poderosa, es el cable, la estación de energía de una ciudad. Así es la oración para todos los cristianos en todas las formas. ¿Por qué a veces luchamos tanto por pastorear y convencer a la gente? Yo un día me convencí. Dios me dio la gracia de tener un ministerio grande en Ecuador con la Cruzada Estudiantil, más de 1000 personas. Pero ¿sabe dónde empezó ese ministerio? Hacíamos vigilias toda la noche los viernes. Ayunábamos y orábamos. Y nunca se había presentado en Ecuador, hace 40 años, un ministerio que llenara el Hotel Chiris de Ecuador. ¿Por qué? No por nosotros, es porque el Espíritu Santo tomó esa oración y trajo muchos profesionales, muchas personas, y fueron transformados. Hasta la personería jurídica nos la dio el Señor a través de la oración. Cogió un magistrado y nombró un abogado por un milagro que Dios le hizo a una de las personas que recibió a Cristo. Él estaba enfermo del cáncer, tenía un pulmón asfixiándose. El coronel Chávez, mi esposa se acuerda, y el Señor lo sanó. Y una misionera, Ruby Salinas, de la Cruzada Estudiantil, de cual nosotros éramos responsables, Dios hizo un milagro. Muchísimos estudiantes, cuando antes tocábamos puertas, cuando antes íbamos a la universidad, reciban a Cristo, pero nunca fue tan efectivo cuando empezamos a ayunar y orar. Usted empieza a ayunar y orar y comprométase. No diga, ay, es que yo vivo en Agua Blanca, ay, es que yo vivo tan lejos, es que me falta el transporte. Mire, el pastor Cho decía que él era tuberculoso, budista, incrédulo, odiaba a los cristianos, y una bachiller le habló de Cristo y el doctor Cho lo sanó Dios de la tuberculosis, y ahora fue el pastor, ya murió, de la iglesia más grande de la tierra, 1 millón de miembros. Eso no lo tiene ninguna ciudad del mundo, porque es una iglesia que ora, ayuna y, como dice la hermana, predica la palabra, pero no predica, venga para acá, no, hay poder, hay cambios, hay transformaciones. Porque una iglesia religiosa no hay transformaciones. Hay cambio de conducta, dejé el trago, pero por dentro hay adulterio, hay fornicación, hay vida desordenada. No, yo soy buena persona, pero cuando Dios ve, tiene que cambiar muchas cosas. Por eso yo los invito a que sepa que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Dejemos de ser esa mentalidad del hijo pródigo, porque somos bendecidos para bendecir y sin temor. Pero empiece usted doblando sus rodillas delante de Dios todos los días. Intégrese a una cadena de oración. Felicito a la pastora por la cadena de 24 horas. Estamos tratando de retomar nosotros, pero de 15 minutos, como lo hizo el doctor Bray. 96 personas hace muchos años empezaron a dar 15 minutos diarios. Es impresionante. Nadie en la universidad recibía a Cristo hasta cuando empezó la cadena, empezó la gente a recibir a Cristo. Sin mí, nada podéis hacer. Pero dice la palabra, todo lo podemos en Cristo
que nos fortalece. Nos ponemos en pie, vamos a orar. No cierre todavía, vamos a hacer esa oración. Señor, te damos gracias. Diga, levante tus manos. Señor, cuando levanto mis manos, empieza a ver la gloria de Dios, porque me arrodillo y reconozco que solo en ti está el poder, Jesús, porque no me has dado espíritu de cobardía, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque haya problemas de guerrilla, de violencia, de delincuencia, de narcotráfico, aunque haya corrupción gubernamental. Señor, tú me has colocado para hacer luz. No tengo temor. Señor, dígale gracias, porque estoy a un tiro de la bendición. No me has dado espíritu de cobardía, no me has dado espíritu de temor. Señor, toma en el nombre de Jesús los hogares que se están destruyendo aquí a través de las redes, las personas que están viendo estos programas. Arrodíllese ahora y dígale: Señor, perdóname, limpia mi corazón. Señor, lléname de tu espíritu. Usted lo puede pedir ahí y dígale: perdóname, yo quiero vivir una vida sobrenatural. Estoy cansado. Lo que quiere es que esté a punto de quererse de suicidar, sepa que hay un Dios que abre puertas donde no las hay y te levanta de la más terrible oscuridad. Y en el nombre de Jesús, ato, paralizo y echo fuera por la sangre de Cristo toda persona que esté a punto de suicidarse, que esté viendo en las redes, o todo hogar que está a punto de destruirse, se cancela, se ata y se echa fuera por el poder de la sangre de Cristo. Las personas que están quebradas en negocios, yo te pido, Señor, que se arrodillen. Dígale: Señor, perdóname por todos los errores que he cometido como padre, en mi orgullo. Señor, yo te pido que me perdones y tú tomes el control de mi familia y tú desde ahora me enseñes a ser un buen administrador. Señor, quita toda persona, todo joven adolescente que tiene odios o que está practicando cosas diabólicas, o niños atados por este Halloween. Quedan en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, mamá, levanta tus manos, papá, y dígale: Señor, hay poder en la sangre de Cristo, y abro mi casa para la oración, abro mi casa a Jesucristo, abro mi casa al Espíritu Santo, porque hay poder para liberar de todo temor, de todo fracaso. No es porque unos son ricos y pobres, con Cristo tengo todas mis necesidades. Dios quiere que dejes a Dios en el centro de tu vida. Dios no comparte con ídolos, muñequitos, figuras. Jesucristo es el único digno de adoración, a quien tú debes recibir. Solo Jesús es digno, porque en Él hay salvación. Sacúdase, es el momento de levantarte. Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz, y aunque haya tinieblas en la tierra, dice el Señor, sobre ti amanecerá. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Amén. Amén. Gracias.